Hola, mi nombre es Juan Manuel Gómez Portillo y hoy vamos a ver accidente cerebrovascular. Esto forma parte de la Cátedra de Medicina Interna de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo y vamos a abordar el manejo del accidente cerebrovascular fundamentalmente isquémico desde la urgencia hasta la prevención secundaria. Y nos vamos a basar en las guías que han salido hace poco de la American Heart Association de este año. Para empezar, vamos a hablar de un caso clínico de un paciente que ingresa a la guardia. Es un hombre de 74 años que es traído por la ambulancia. Consulta por debilidad súbita en mi cara, brazo y pierna derecha con dificultad para hablar. Desde el punto de vista semiológico, nos encontramos con un paciente con una disartria. Siempre ya lo vamos a ver con más detenimiento, pero ustedes saben que isquemia, infarto en cualquier tejido, en el tiempo es fundamental. En el caso del tema de hoy, el tiempo es cerebro. Mientras más rápido actuemos, mientras más rápido identifiquemos y hagamos un diagnóstico y más rápido implementemos el tratamiento adecuado, la posibilidad de mejorar el daño es mayor. Antecedentes de este paciente, los síntomas empezaron hace aproximadamente una hora mientras estaba en la casa. Como antecedentes importantes, es hipertenso, tiene una dislipidemia, una hipercolesterolemia tratada, tiene una obesidad, un índice de masa corporal de 32, es sedentario por una agonalgia bilateral asociada a su obesidad y habitualmente toma lisinopril 10 miligramos por día y atorvastatina 10 miligramos por día. Desde las guías podemos ver que las fases que son importantes a seguir las podemos dividir entre lo prehospitalario, lo hospitalario y lo que tiene que ver con el alta y la prevención secundaria. Volviendo a nuestro paciente, en los hallazgos clínicos iniciales le hacemos un control de glucemia, la cual es normal, los signos vitales están estables y al examen neurológico encontramos y confirmamos una paresia facial leve, debilidad moderada en miembros superior e inferior derecho y una disartria. Acá podemos detallar una escala que se usa, que es la escala de NIH, que probablemente hayan escuchado, que lo que hace es cuantificar los déficits neurológicos que pueden aparecer en un accidente cerebrovascular. Y en base a eso podemos guiar en algunos pacientes el tratamiento específico a seguir. En el caso de nuestro paciente, encontramos un NIH de 7 que lo da por la paresia facio-brachiocrural y la parálisis facial leve. Lo que tenemos que valorar ahora está en relación a qué tipo de preguntas nos tenemos que hacer. ¿Cuál es el diagnóstico clínico topográfico? En el caso de nuestro paciente de 74 años y con una hora de evolución de sus síntomas neurológicos, ¿qué estudios complementarios son de urgencia? Y cómo debería abordar el tratamiento de este paciente. Antes de seguir, vamos a hablar un poco del contexto y de qué es lo que implica un accidente cerebrovascular. Desde un punto de vista epidemiológico, sabemos que el accidente cerebrovascular es la segunda causa de muerte y la cuarta causa de pérdida de años de vida saludables. Y por supuesto, ustedes ya saben, es la primera causa de morbilidad en todo el mundo. Definimos ácido isquémico como un síndrome clínico de déficit focal de inicio agudo por interrupción del flujo sanguíneo cerebral. Se estima que se pierden casi 2 millones de neuronas por cada minuto de isquemia. Para contextualizar a qué nos enfrentamos, el ACV es la segunda causa de muerte a nivel mundial y la cuarta causa de pérdida de años de vida saludable, como ya dijimos, y podemos hablar a nivel global
de casi 12 millones de casos anuales de accidente cerebrovascular en el mundo. Es importante definir los tipos de ACV, los podemos dividir en isquémicos y en hemorrágicos. Aproximadamente a nivel mundial se sabe que el 87% de los mismos son de origen isquémico, causados por la pérdida abrupta del flujo sanguíneo cerebral secundario a un tromboembolismo arterial o a alguna otra causa que genere una afectación en el flujo. Hay diferencias a nivel global en relación a la tasa de mortalidad, que esta varía según los factores socioeconómicos. En países de bajos ingresos se ha visto que la mortalidad es mayor justamente por mayor dificultad a la hora de hacer un diagnóstico adecuado y recurrir al tratamiento indicado. En los casos de países con niveles socioeconómicos bajos, la tasa de hemorragia, de ACV hemorrágico es mayor. A esto se suma la inequidad en el acceso a centros especializados en reperfusión. Si hablamos del oficio patológico, siempre debemos identificar el mecanismo. El mecanismo más común es de origen arterotrombótico por accidentes de placa de grandes vasos. Puede ser también secundario a eventos cardioembólicos generados en el corazón, relacionados frecuentemente a la presencia de fibrilación auricular y de trombos a nivel de la aurícula izquierda. También podemos tener accidentes cerebrovasculares de tipo lacunar por enfermedad de pequeños vasos como el que hemos visto en nuestro paciente. Y existe un grupo que cada vez es menor, al cual denominamos de origen criptogénico, cuando la causa no es debidamente encontrada. Un concepto muy importante y que es rector de la clase actual es el de penumbra isquémica. Sabemos que cuando hay isquemia, cuando hay una disminución o una abolición del flujo sanguíneo a un área del cerebro, en el tejido central se necrosa rápidamente, pero el tejido circundante se vuelve disfuncional y es el que se puede salvar si restauramos el flujo a tiempo. Recuerden lo que dijimos recién, el tiempo es cerebro y se pierden casi 2 millones de neuronas por minuto en cuanto a la aplicación del tratamiento. Una vez que aparece el evento, lo que dijimos al principio, vamos a dividir nuestro accionar en los prehospitalarios, el hospitalario y lo poshospitalario del alta. Dentro de lo prehospitalario es fundamental primero el conocimiento de la población, de qué es lo que es un accidente cerebrovascular y la identificación de los síntomas precozmente para poder llamar al servicio de emergencia y que todo el mecanismo que se tenga que poner en marcha lo haga lo más rápido posible. Sabemos que así como hay unidades de strokes a nivel hospitalario, deberían existir manejos prehospitalarios y unidades móviles que tengan la capacidad de responder lo más rápido posible. Esto acá en Mendoza todavía no existe, pero en algunos lugares del mundo ya hay unidades móviles de stroke, las cuales tienen la posibilidad de generar una tomografía en el momento de que es evaluado el paciente y rápidamente empezar algún tratamiento de reperfusión si así lo requisiese el mismo. Esto ya es una recomendación 1 en las nuevas guías y obviamente va a depender de la capacidad del lugar donde estemos de poder tener este tipo de tecnología y de profesionales adiestrados al manejo de accidentes cerebrovasculares. Siempre la evaluación, como hablamos recién, la evaluación del grado de impacto que tenga el accidente cerebrovascular, lo vamos a valorar con la escala de NIH, la cual toma todas las posibles presentaciones que pueda tener la afectación del sistema nervioso central. Pueden ser a nivel de la parte de la fuerza, del estado de orientación, del estado de los movimientos oculares,
la respuesta verbal, la respuesta a órdenes simples, la respuesta a órdenes complejas, los campos visuales, si hay movimientos faciales afectados, si hay alteraciones de la fuerza de los miembros superiores e inferiores, si hay alteraciones de la marcha, del equilibrio, alteraciones sensoriales, por supuesto muy importante las afectaciones del lenguaje, cuando hablamos de alteraciones de la articulación de la palabra hablamos de disartria, y cuando hablamos de alteraciones ya sea de la comprensión o de la expresión del lenguaje hablado o escrito o de otra forma, hablamos de afasias. Acá hay un párrafo importante en relación a las nuevas guías que dicen que un NIH menor de 5 excluiría a los pacientes del tratamiento de reperfusión, pero siempre teniendo en cuenta que la severidad de la discapacidad que pueda generar el evento no sea lo suficientemente importante como para que termine afectando la calidad de vida del paciente. Un ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser un paciente con una afasia de expresión. Quizás sea una de las principales manifestaciones que tenga el paciente al principio, que nos pueda llegar a dar un NIH bajo, pero ustedes saben que la incapacidad de entender lo que a uno le hablan va a generar un deterioro en su calidad de vida lo suficientemente importante como para que, por ejemplo, en ese tipo de casos, hagamos un tratamiento de reperfusión. Algo muy importante que se han actualizado en estas guías es dos cosas que no hay que hacer en la ambulancia, que digamos que van a quedar para el tratamiento dentro de la unidad de stroke a nivel hospitalario. Nunca intentar controlar la presión arterial intensivamente en todo lo que es prehospitalario y siempre hacer un control de glucemia y valorar una de las causas de stroke mimic o de diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer en estos pacientes, que es la hipoglucemia. Independientemente de si el paciente sea diabético o esté en riesgo de hacer hipoglucemia por algún medicamento, no nos puede faltar hacer un control de glucemia al inicio de la evaluación de estos pacientes. Una vez que el paciente llega a la guardia, el equipo de stroke, la unidad de stroke, tiene que asegurar el ABC, valorar la colocación de oxígeno, solamente si la saturación es menor de 94%, esto ya lo deberíamos haber hecho en la ambulancia, igual que establecer una vía periférica. Acuérdense de que deberíamos hidratar a estos pacientes con solución fisiológica para no alterar la osmolaridad plasmática, el hemoglucotés de urgencia, como habíamos hablado, y volviendo a la vía periférica es importante por cualquier necesidad que tenga el paciente durante el traslado o en la unidad de stroke. Siempre hacer una evaluación neurológica focalizada. El score de NIH habría que hacerlo en el momento que estamos valorando al paciente, ya sea en la casa o ya dentro de la ambulancia, y desde ese punto, desde ese mismo momento, activar la unidad de stroke, es decir, ponernos en contacto con el lugar que va a recibir este paciente para que esté preparado para que pueda realizar todo lo concerniente a la evaluación inicial y el tratamiento. Repito nuevamente lo que dijimos, el NIH se usa no solamente para valorar el déficit inicial, sino también para ver la evolución que va a tener este paciente en cuanto al tratamiento que se le va a aplicar. Y recuerden que hay algunos casos de NIH bajo, es decir, menor de 5, que hay que valorar la discapacidad con la que va a quedar ese paciente y en algunos casos vamos a hacer terapia de reperfusión. Por ejemplo, lo que habíamos hablado de la afasia, lo que habíamos hablado de la hemianopsia. Se me ocurre otro ejemplo, por ejemplo, un paciente que se dedica a cantar y que tenga una disartria. Bueno, en este caso, sí el déficit le va a generar una alteración en su calidad de vida y deberíamos valorar la posibilidad de reperfundir. Neuroimagen de urgencia, esto es fundamental.
ya sea una tomografía simple o una resonancia, se deben realizar idealmente antes de los 25 minutos del arribo del paciente a la guardia. Su objetivo principal es descartar la presencia de hemorragia y disparar un tratamiento en relación con un ACV hemorrágico y visualizar signos isquémicos precoces de los cuales ya vamos a hablar. Estos signos isquémicos precoces los vamos a hablar con otra escala, que es la escala de Aspect, que vamos a ver a continuación. La escala de Aspect va de 0 a 10, donde 10 es no hay lesiones a nivel de la tomografía o de la resonancia, y a medida que van apareciendo lesiones, como ven en el gráfico, según la localización vamos restando puntos al Aspect, valorando el grado de alteración inicial. Mientras más bajo es el Aspect, más daño a nivel imagenológico hemos encontrado. El puntaje es de 10 a 0, uno va restando un punto por cada área que va valorando con lesión en las imágenes, y es vital para tomar decisiones de trombectomía en la nueva guía. Ya lo vamos a ver dentro de las terapias de reperfusión. La parte hemodinámica ha cobrado cada vez más importancia, y uno de los elementos que vamos a tener en cuenta es si la lesión, la isquemia, está generada por una obstrucción de un gran vaso. Si es así, aparte de las terapias de reperfusión iniciales, tenemos que tratar de acceder a un tratamiento de tipo endovascular. La escala de Aspect nos va a dar una información rápida en relación al grado de afectación, del área de afectación que está generando el accidente cerebrovascular en este paciente. Algo muy importante es la realización de angiotomografías en pacientes donde nosotros sospechemos que hay una oclusión de un gran vaso. Esto no debe demorarse bajo ningún punto de vista, hasta inclusive en estas nuevas guías nos hablan que ni siquiera habría que perder tiempo en la realización de una creatinina para valorar el riesgo que podríamos llegar a tener a la hora del riesgo renal, fundamentalmente a la hora de pasar un contraste endovenoso en el paciente que le vamos a hacer una angiotomografía. Esto obviamente va a depender de la unidad de stroke donde estemos y que tengan la capacidad de hacer una angiotomografía y que tengamos un servicio de hemodinamia que esté experimentado a la hora de hacer trombectomías mecánicas. Siempre acuérdense de los diagnósticos diferenciales. En esto lo hemos nombrado como stroke minis o simuladores. Siempre descartar lo que dijimos al principio, la hipoglucemia es fundamental y está al acceso de todos nosotros, de valorar los niveles de glucemia del paciente. Descartar, acuérdense, la parálisis de TOT, después de una convulsión generalizada, el paciente puede quedar con algún déficit motor, el cual está en relación con la convulsión y no ser generada por ningún otro motivo. Valorar las migrañas con aura, la presencia de tumores, esto también se va a ir descartando con la imagen, y nos vamos a quedar con el diagnóstico de accidente cerebrovascular en base a la clínica y a las imágenes recién realizadas. Importante es hacer un electrocardiograma, y en algunos lugares se realizan marcadores cardíacos como las troponinas, básicamente con la idea de descartar fibrilación auricular o lesión miocárdica concomitante. Es muy importante hacerlo y recordar que ninguno de estos dos elementos deberían retrasar la terapia de reperfusión, ya sea la trombólisis endovenosa o la trombectomía mecánica endovascular. Muy importante, acuérdense que muchos de los ACV son de origen cardioembólico, entonces valorar la presencia de una fibrilación auricular en estos pacientes es importante. Volviendo a nuestro paciente, se le hizo una tomografía simple de cerebro, posteriormente se le hizo una angiotomografía para descartar obstrucción de grandes vasos.
y posterior a la terapia de reperfusión se hizo una resonancia magnética nuclear que confirmó un infarto lacunar agudo. Como nuestro paciente está en periodo de ventana, como ya vamos a ver enseguida, lo que podemos esperar hasta 4 horas y media desde el comienzo de los síntomas. Si bien hay algunos casos donde podemos hacer terapia de reperfusión con más tiempo, y con un NIH de 7, nos confirma o nos dice que este paciente es candidato a terapia de reperfusión lo más rápido posible. Hablando de la terapia de reperfusión, es la parte fundamental y el objetivo primordial de nuestro tratamiento. Es decir, intentar salvar la mayor parte de la penumbra isquémica que tengamos en nuestro paciente a través de la recanalización de la arteria. Tenemos en la actualidad dos armas importantes que dependen del tiempo: la trombólisis endovenosa y la trombectomía mecánica. Recuerden que el tema de los tiempos acá es fundamental y tenemos que ser muy estrictos con los mismos. La ventana clásica, la que habíamos hablado recién, es decir, 4 horas y media desde el comienzo de los síntomas. Para el tratamiento de reperfusión, lo primero que vamos a usar es la trombólisis endovenosa, que se hace con agentes trombolíticos. El RTPA o el tenecteplasa, que es lo que aparece en estas nuevas guías como de primera línea. Obviamente, habiendo descartado cualquier tipo de hemorragia intracraneal comprobada. El uso de este tipo de tratamientos disminuye significativamente la discapacidad funcional. La tenecteplasa se prefiere en relación a la alteplasa, que es lo que usábamos antes, aunque se sigue usando, fundamentalmente porque se pasa por vía endovenosa en menos de 1 minuto al principio del tratamiento, a diferencia de la alteplasa, que tiene que pasarse en infusión continua después de un bolo inicial durante 1 hora. ¿Cuál es la ventaja principal de la tenecteplasa con respecto a la alteplasa? Que este se administra, como dijimos recién, en un bolo endovenoso de 5 a 10 segundos, lo cual facilita muchísimo la aplicación del tratamiento. Tiene una mayor facilidad logística, ideal para terapias puentes y traslados, y tiene mayor tasa de recanalización en vasos grandes y no tiene un aumento del riesgo de hemorragias. Hemos visto bien los criterios de inclusión de los pacientes que se van a beneficiar con el tratamiento fibrinolítico, pero siempre tenemos que tener en cuenta criterios de exclusión, es decir, aquellas circunstancias que nos podrían llegar a contraindicar el uso de tratamiento fibrinolítico. Acá es importante resaltar con respecto a las guías previas que el uso de anticoagulantes directos, los DOAC, que en pacientes que lleven menos de 48 horas de su uso, en casos especiales podemos hacer fibrinólisis, sobre todo teniendo en cuenta el grado de alteración que pueda generar como secuela el accidente cerebrovascular. Importante como causas de exclusión segura que haya una hipodensidad extensa en la tomografía, por supuesto que haya presencia de hemorragia, que el paciente haya recibido una neurocirugía los 14 días previos a la ACV, que tenga injurias a nivel de la columna, que tenga tumores a nivel intraaxiales, que esté cursando una endocarditis infecciosa, que tenga trombocitopenia o alguna coagulopatía conocida y que tenga una disección aórtica. Repetimos entonces que algunas contraindicaciones para trombólisis se flexibilizaron a partir de estas nuevas guías. El enfoque actual es un semáforo.
Las rojas son contraindicaciones absolutas, como la hemorragia intracraneal, pero muchas pasaron a amarilla, requiriendo análisis de riesgo-beneficio individualizados que van a depender de cada unidad de stroke. Un claro ejemplo de este semáforo amarillo es el uso previo de anticoagulantes directos, los DOACs. Antes era una exclusión absoluta. Hoy, si la toma fue en las últimas 48 horas, se evalúa riesgo-beneficio de administrar trombolíticos, sobre todo en relación con déficit neurológicos severos. ¿Qué sucede si el paciente despierta con el déficit o no sabemos la hora de inicio? Y no podemos estar seguros que el paciente lleva menos de 4 horas y media desde el comienzo del síntoma. En las guías actuales se avala lo que se llama la ventana extendida, que va desde las 4 horas y media a las 24 horas del comienzo de los síntomas, pero en estos casos se requiere en forma estricta el uso de estudios de neuroimágenes avanzadas para confirmar que hay tejido salvable. En esta ventana extendida seleccionamos a los candidatos evidenciando lo que se llama un mismatch clínico radiológico, ya sea mediante un estudio de resonancia con difusión positiva y FLAIR negativo, es decir, que hay isquemia, pero hay tejido salvable, o mediante una tomografía por perfusión con software automatizado. Esto obviamente va a depender del tipo del centro donde el paciente esté siendo atendido. Otra gran terapia que ha demostrado ser altamente eficiente es la trombectomía mecánica. Esta consiste en extraer el coágulo con un stent retriever o mediante aspiración. En las guías actuales tiene una indicación máxima, es decir, 1A, para oclusiones de grandes vasos en la circulación anterior hasta las 24 horas de la aparición de los síntomas. Un mensaje contundente de las guías es que si está indicada la trombectomía y el paciente está dentro de las 4 horas y media del comienzo de los síntomas, la trombólisis intravenosa previa, conocida como terapia puente, no debe omitirse ni debe retrasar bajo ningún concepto el traslado a la sala de angiografía. Es decir, la trombólisis química se debe hacer siempre, como puente hacia la terapia hemodinámica. Llegamos a la revolución más grande de lo que ha aparecido en las nuevas guías. Los infartos extensos o large core, como se denominan a veces, históricamente, si la tomografía mostraba mucho daño inicial, el paciente era excluido de la trombectomía mecánica. En este caso, se usa lo que hablábamos recién, que era el score de aspect. Si hay en algunos pacientes donde el aspect puede ser muy bajo, es decir, que habla de una lesión extensa, antes eran excluidos de la trombectomía, hoy muchos de estos pacientes son seleccionados para el tratamiento hemodinámico, el cual ha demostrado que genera beneficio. Se toma como punto de corte un aspect de 3 en estos pacientes con grandes lesiones. Si el aspect es mayor o igual a 3, el paciente debería ser sometido a trombectomía mecánica. Con respecto a la circulación posterior, a la arteria basilar, usamos un aspect modificado para las áreas posteriores. Por primera vez en la historia, la guía emite una recomendación muy fuerte para realizar trombectomía mecánica en las oclusiones de la arteria basilar, las cuales generan un daño muy importante en el paciente y generan, si el paciente sobrevive, genera déficit y un deterioro posterior muy importante. Los criterios para tratar la oclusión basilar incluyen una ventana de hasta 24 horas en pacientes que presentan un déficit severo
con un NIH mayor o igual a 10 y un PC aspect, que es un aspect modificado para circulación posterior, mayor o igual a 6. Si bien no vamos a desarrollar el tema de pediatría, es importante destacar que por primera vez se incluyen pautas formales en las nuevas guías para el accidente cerebrovascular pediátrico. Se considera, por supuesto, una emergencia real y se avala el uso de trombólisis y trombectomía mecánica en niños mayores de 6 años con oclusión de grandes vasos. Es importante decir que como edad mínima para el tratamiento fibrinolítico se toma en cuenta los 28 días desde que nació el niño, y es muy importante también destacar que en adultos no existe una edad superior que limite el tratamiento de reperfusión. Para agilizar los tiempos prehospitalarios, la guía del 2026 introduce la recomendación de directo a sala de angiografía. Si hay alta sospecha de oclusión de grandes vasos en la ambulancia, se sugiere saltear la guardia y el tomógrafo convencional. Obviamente, esto va a depender del centro al cual se está dirigiendo el paciente y de una comunicación fluida en el prehospitalario entre el médico que atiende al paciente y la unidad de stroke que lo va a recibir. Otra exclusión histórica derivada. Tener una discapacidad previa ya no prohíbe el tratamiento endovascular. Reperfundir reduce la mortalidad incluso en pacientes con una escala de ranking modificada previa de 2, 3 o 4. Acá les muestro la escala de ranking modificada por si les interesa saberlo, pero pacientes que tengan un déficit o que tengan un deterioro previo, una discapacidad previa de hasta 2, hasta 3 y 4, serían plausibles de recibir tratamiento de reperfusión. Tras la reperfusión, el paciente ingresa a la unidad de stroke para el control estricto de metas médicas. Un dato crucial de enfermería y kinesiología: evitar movilizar intensamente al paciente antes de las 24 horas, ya que hay varios estudios que han demostrado que esto es dañino. Todo lo que es el tratamiento de rehabilitación deberíamos recién empezar a hacerlo después de las primeras 24 horas de internación del paciente en la unidad de stroke. Muy importante es el manejo de la presión arterial en estos pacientes. La guía advierte que no debemos buscar disminuciones drásticas de la presión sistólica post-reperfusión, ya que un control demasiado estricto no mejora los resultados funcionales y corremos el riesgo de aumentar la necrosis del área de penumbra. Para el manejo de la disfagia post-ACV, la novedad intrahospitalaria es el uso de estimulación eléctrica faríngea, que se genera a través de sondas que se colocan a través de la nariz, que envían impulsos para la rehabilitación de la musculatura faríngea, reduciendo el riesgo de neumonía aspirativa y acelerando la decanulación en pacientes que hayan requerido una intubación endotraqueal y asistencia respiratoria mecánica. Ya estamos en la fase final, donde vamos a hacer hincapié en la prevención secundaria. Un paciente que sobrevive a un ACV isquémico tiene un riesgo muy alto de recurrencias tempranas, por la que las estrategias deben iniciarse de inmediato desde que el paciente pasa las primeras 24 horas posteriores a la terapia de reperfusión. Para la terapia antiplaquetaria hay que prescribir solamente aspirina ya no es suficiente si el paciente sufrió un accidente cerebrovascular menor, no cardioembólico o una IT de alto riesgo. Estos pacientes, ustedes saben, tienen mucho riesgo de reinfarto en el primer mes post-ACV. En estos casos se indica una doble antiagregación plaquetaria temprana, donde se combina aspirina con clopidogrel o aspirina con ticagrelor durante un periodo de 21 a 90 días
post-ACV para evitar el reinfarto. Pasado este tiempo, el paciente va a quedar solamente con tratamiento antiplaquetario monoterápico con aspirina. Sin embargo, esta doble antiagregación no se mantiene de por vida, como vimos recién, debido al aumento del riesgo de sangrado. Finalizando este periodo de alto riesgo, el paciente debe continuar con monoterapia, generalmente aspirina. Si durante el monitoreo descubrimos que el ACV fue causado por una fibrilación auricular o porque el electro inicial así lo confirma, la prevención secundaria requiere anticoagulación. Es muy importante, la guía hace una referencia directa al uso de anticoagulantes directos, de los DOACs, que hoy son terapia de elección por su eficacia y seguridad en relación con los anticoagulantes indirectos como warfarina o acenocumarol, obviamente sacando de la estenosis de la válvula mitral de estos casos. El manejo lipídico debe ser sumamente agresivo. Iniciaremos estatinas de altas dosis si el paciente no las venía tomando antes, o aumentaremos la dosis de así requerirlos como nuestro paciente, y se deben dar dosis de atorvastatina de 40 a 80 miligramos o de rosuvastatina de 20 a 40 miligramos, no solamente para disminuir los niveles de LDL, sino por su acción pleiotrópica sobre la placa, estabilizando la misma. Nuestro objetivo de laboratorio, irrenunciable para estos pacientes, es alcanzar y mantener un nivel de colesterol LDL por debajo de 55 miligramos decilitros, esto estando atentos a las nuevas guías de tratamiento de la dislipidemia que también han salido este año. Asimismo, debemos intensificar el control de la hipertensión tras la fase hiperaguda, buscando lograr cifras tensionales sostenidas con un objetivo para que las mismas estén por debajo de 130 milímetros de mercurio de sistólica y 80 milímetros de mercurio de diastólica a largo plazo. Ahí recurriremos a todo el arsenal de tratamiento antihipertensivo que ustedes ya conocen. Por supuesto, la farmacología debe acompañarse de cambios radicales en el estilo de vida, cese absoluto del tabaquismo, tratamiento de la apnea del sueño, tratamiento del hígado graso, control de la insulinoresistencia y pérdida estructurada y mantenida en el tiempo del peso. Bien, en nuestro caso, cerrando nuestro caso, el paciente recibió terapia de reperfusión, se le hizo firinolíticos, se mejoró todo lo relacionado con prevención secundaria, se le dio aspirina más clopidogrel durante 21 días para luego seguir con aspirina solamente. Se llegó al objetivo de LDL a través de atorvastatina. Sepan que podemos usar el resto de los medicamentos que tenemos para bajar el colesterol. Se mejoran los niveles de controles de presión a largo plazo y se los sometió a un programa de descenso de peso estructurado para disminuir el índice de masa corporal y disminuir el peso, que sabemos que es un factor de riesgo para accidentes cerebrovasculares. Bueno, muchas gracias. Les dejo mi contacto. Espero que si tienen alguna duda o algún comentario me escriban y quedo a disposición.